¿Quieres saber por qué el mundial más esperado de la historia está generando una de las mayores polémicas de todos los tiempos? Porque hoy las entradas están tan caras que muchos fans no podrán ir y hasta se están vendiendo más tickets que personas en el mundo quieren asistir. Quédate hasta el final porque te voy a contar todos los precios, el motivo real y por qué este debate no va a desaparecer pronto. Hoy analizamos algo que está en boca de todos. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, salió a defender los altísimos precios de las entradas del Mundial 2026 y lo hizo diciendo algo sorprendente, que la demanda es absolutamente exagerada. Infantino dijo que hay más de 150 millones de solicitudes de boletos en solamente 15 días, una cifra jamás vista. Él afirma que eso explica por qué los precios están tan altos, pero la gente no está contenta. Ahora vamos a lo que todos quieren saber. ¿Cuánto cuesta realmente ir al mundial? Aquí tienes una idea aproximada basada en datos recientes. Entradas más baratas. $60 por partido son una pequeña cantidad disponible. Partidos de fase de grupos suben fácilmente a varios cientos de dólares. Partidos importantes, eliminatorias, pueden costar más de $2.700 para algunos encuentros clave. Final del mundial. Precios mínimos por encima de $4.000 y algunos asientos se superan los $8.000. Esto sin contar viajes, hoteles, comida y otros gastos que hacen que la experiencia total pueda superar los $5.000 o más si quieres ver varios partidos. Y ojo, estos precios son solo las tarifas oficiales. Muchos aficionados ni siquiera llegan a usar estas entradas porque se agotan en segundos. Ahora el debate. ¿Por qué está tan caro? Aquí está el corazón de la polémica, y hay dos bandos muy claros. Argumento de FIFA, Infantino. Dice que la demanda récord justifica el precio. 150 millones de solicitudes para 7 millones de entradas disponibles. Afirma que los ingresos van a reinvertirse en el fútbol de todo el mundo y financian competiciones y desarrollo. Sostiene que sin esos ingresos, muchos países no tendrían fútbol organizado. O sea, desde la perspectiva de FIFA, no es solo lucro, sino inversión global. Críticas de fans y grupos. Muchos dicen que es injusto y excluyente que los fans históricos no puedan pagar estas cifras. Organizaciones como Football Supporters Europe han criticado el uso de pricing dinámico, lo que hace que precios se suban por pura especulación. Países enteros ven a aficionados priced out, o sea, expulsados del mercado por precios tan altos. Algunos fans incluso han rechazado ocupar las entradas de cuartos de final y final porque simplemente no pueden pagarlas. ¿Cómo funciona la estrategia de precios? Aquí entra el concepto de pricing dinámico, que significa que el precio puede cambiar según cómo reaccionan los fans y el mercado. Esto no es algo totalmente nuevo en espectáculos, pero sí es raro en eventos deportivos gigantes y sin competencia real. El problema es que no hay transparencia total. La gente no sabe cuándo o por qué los precios suben o bajan. Esto ha generado desconfianza. Muchos fans sienten que el sistema premia a los revendedores y a quienes se pueden pagar más. Historias y opiniones de fans. Muchos fans están diciendo que estos precios parecen pensados para celebridades y millonarios, y no para los verdaderos seguidores del fútbol. Otros señalan que incluso si compras por precio oficial, la reventa después puede costar muchísimo más, y eso afecta a los fans reales. Algunos fans dicen que la demanda inflada viene en parte de revendedores que hacen múltiples solicitudes para luego revender. Ahora entramos en una parte clave del debate. ¿Qué están diciendo figuras del fútbol, comentaristas y organizaciones de apoyo a los aficionados sobre estos precios tan elevados? Porque no es solo el fanático común quien está molesto, también hay voces dentro del mundo del fútbol que están hablando fuerte. Primero, la organización Football Supporters Europe, que agrupa grupos de aficionados de toda Europa, ha calificado los precios como exorbitantes y una monumental traición a la tradición del mundial. Dicen que lo que está pasando ignora la contribución de los seguidores que hacen el ambiente en los estadios y que esas cifras rompieron con la historia del fútbol tal como lo conocemos. Esa misma organización destacó que incluso
Si quieres seguir a tu selección desde la fase de grupos hasta la final, podrías terminar pagando casi $7.000 solo en entradas y eso sin contar vuelos, hoteles o comida. En Inglaterra, la Football Supporters Association también ha expresado frustración diciendo que incluso aficionados muy dedicados están siendo excluidos por los precios y que se siente como si los seguidores quedaran fuera del mundial. Y hay claras señales de ese descontento en la vida real. Algunos aficionados ingleses incluso están renunciando a ir al mundial y buscan alternativas más baratas, como viajar a España para ver partidos en pantallas gigantes, porque eso les sale mucho más barato. Por otro lado, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha defendido la estrategia diciendo que la demanda récord, más de 150 millones de solicitudes de entradas, demuestra lo poderoso que es el mundial y que los ingresos se reinvertirán en el fútbol en todo el mundo. Infantino ha dicho que sin esos ingresos no habría apoyo financiero para el fútbol en más de 150 países y por eso afirma que el sistema actual es necesario para desarrollar el deporte globalmente. Entonces tenemos dos lados. Grandes líderes de la afición que sienten que el mundial está dejando fuera a los fans reales y la cúpula de FIFA que sostiene que los ingresos son vitales para la sostenibilidad del fútbol. Este choque de opiniones muestra que el problema de los precios no es solo económico, también es cultural y emocional para millones de aficionados. Voces de la prensa especializada han dicho que la estrategia de precios de FIFA parece más propia de conciertos o Super Bowls que de una competencia futbolística. En algunos programas en YouTube de análisis deportivos se critica que esto puede excluir a los verdaderos fans de toda la vida. El impacto económico en la ciudad de sede. Ahora hablemos de algo que casi siempre se usa como justificación para estos precios tan altos. Porque cuando FIFA y los organizadores hablan de entradas caras, suelen decir lo mismo. Esto no es solo fútbol, es una inversión gigantesca para las ciudades que reciben el torneo. Las ciudades sede del Mundial 2026 esperan millones de visitantes durante varias semanas. Y eso significa hoteles llenos, vuelos agotados, restaurantes trabajando al máximo, transporte, turismo, comercio, una inyección económica enorme en muy poco tiempo. Los gobiernos locales y las autoridades suelen defender el evento diciendo que el mundial genera empleo temporal, mejora la infraestructura y pone a la ciudad en los ojos del mundo. Pero aquí viene la parte incómoda del debate. Un momento, si te gustan las noticias y quieres estar informado, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días. Continuemos. Muchos economistas y analistas deportivos advierten que no todo ese dinero se queda realmente en la ciudad. Gran parte de los ingresos más grandes, como derechos de televisión, patrocinios globales y una porción importante de las entradas, terminan en manos de FIFA y grandes corporaciones. No necesariamente en los barrios donde vive la gente común. Además, las ciudades sede suelen asumir costos altísimos, remodelación de estadios, seguridad, transporte, logística y servicios públicos. Y cuando las entradas son tan caras, surge otra pregunta clave. ¿Quiénes son los que realmente llegan a esas ciudades? Porque si el mundial se llena principalmente de turistas con alto poder adquisitivo, el beneficio económico puede concentrarse en zonas específicas, hoteles de lujo, cadenas internacionales y grandes empresas. Mientras tanto, muchos residentes locales ni siquiera pueden permitirse entrar al estadio para ver un partido que se juega en su propia ciudad. Entonces el debate no es solo cuánto dinero se mueve, sino cómo se reparte ese dinero y quién realmente se beneficia. Para algunos el mundial es una oportunidad histórica de crecimiento económico. Para otros es un evento gigantesco que deja ganancias arriba, pero costos y molestias abajo. Y esta discusión se vuelve todavía más intensa cuando recordamos que el fútbol siempre se presentó como un deporte del pueblo, no como un producto exclusivo. Así que la pregunta queda abierta. ¿El impacto económico del mundial justifica precios que dejan fuera a los propios ciudadanos de las ciudades sede?
Turismo, hoteles y vuelos. El costo oculto del mundial. Hasta ahora hemos hablado de cosas como el precio de las entradas, pero hay una verdad que muchos descubren demasiado tarde. La entrada es solo el comienzo del gasto, porque ir a un mundial no es solo comprar un boleto para el estadio. También implica vuelos, hoteles, transporte, comida y días libres de trabajo. Durante un mundial, los precios de los vuelos se elevan. Las aerolíneas saben exactamente lo que está pasando y ajustan sus tarifas a la demanda. Lo mismo ocurre con los hoteles. En ciudades sede, una habitación que normalmente cuesta 100 o $150 por noche puede subir fácilmente al doble o al triple. Y no estamos hablando de hoteles de lujo. Incluso alojamientos modestos aumentan precios porque saben que habrá gente dispuesta a pagar. Si somos entradas, vuelos, hotel y gastos diarios, un solo partido puede terminar costando miles de dólares. Por eso muchos aficionados dicen que el verdadero problema del mundial no es solo FIFA, sino todo el ecosistema que se aprovecha del evento. Y aquí surge una sensación muy común entre los fans. El mundial ya no se siente como un viaje accesible, sino como un lujo reservado para pocos. Este es el costo oculto del mundial del que casi nadie habla, pero que termina dejando fuera a millones de personas. ¿Se está perdiendo el fútbol para la gente común? Y aquí entramos en una pregunta mucho más profunda, mucho más emocional, porque el fútbol siempre fue presentado como el deporte del pueblo, el juego que no necesitaba grandes recursos para ser amado. Pero cuando vemos entradas que cuestan cientos o miles de dólares, cuando vemos viajes imposibles de pagar, la pregunta parece sola. ¿El fútbol sigue siendo para la gente común? Muchos aficionados sienten que están siendo desplazados, que el fútbol que ellos construyeron desde las gradas ahora les da la espalda. Antes, ir a un mundial era un sueño difícil, sí, pero no imposible. Hoy, para muchas familias simplemente no entra en la ecuación y eso genera una desconexión, porque el ambiente, la pasión, los cánticos no vienen de los palcos de VIP, vienen de la gente que ahorra, que viaja horas, que vive el fútbol como parte de su identidad. Si esa gente desaparece de los estadios, el fútbol puede ganar dinero, pero perder algo. Y esa es una preocupación que cada vez más aficionados están expresando en voz alta. Comparación histórica. Precios del Mundial 2024, 2028, 2022 versus el 2026. Para entender por qué este Mundial genera tanta polémica, tenemos que mirar hacia atrás. En el Mundial de Brasil 2014, las entradas más baratas eran accesibles para el público local y para muchos turistas. En Rusia 2018, aunque los precios subieron, todavía existían opciones razonables para los aficionados comunes. Sí, pero también una oferta amplia de entradas económicas y paquetes subsidiados. Ahora cuando miramos al Mundial 2026, el salto es evidente. Los precios base son más altos, los partidos importantes cuestan mucho más y la diferencia entre entradas comunes y experiencias premium es enorme. Nunca antes un mundial había mostrado una brecha tan grande entre el fan promedio y el fan con alto poder adquisitivo. Y eso explica por qué esta edición genera tanto ruido. No es solo nostalgia, es la sensación de que algo cambió y cambió rápido. El mundial pasó de ser un sueño difícil a ser para muchos un sueño imposible. La experiencia en el estadio versus ver el mundial desde casa. Ante todo esto, muchos fans están tomando una decisión que antes parecía impensable: ver el mundial desde casa. Y la verdad es que hoy, ver el mundial desde casa nunca fue tan cómodo. Pantallas gigantes, transmisiones en 4K, repeticiones, análisis, narraciones, todo desde el sillón, sin filas, sin calor, sin estrés. Mientras tanto, ir al estadio implica gastos enormes, largas horas de espera y precios altísimos. Algunos aficionados dicen algo muy claro: la experiencia emocional ya no compensa el precio. Antes, estar en el estadio era el punto máximo del sueño futbolero. Hoy, para muchos, se ha convertido en una experiencia exclusiva, casi inaccesible,
Y eso cambia la relación del fan con el evento. El mundial sigue siendo emocionante, pero cada vez más personas lo viven como espectadores lejanos, no como protagonistas. Y eso, poco a poco, transforma lo que significa realmente una Copa del Mundo. Ahora quiero que nos detengamos un momento en las verdaderas protagonistas silenciosas del Mundial 2026, las ciudades sede. Estamos hablando de ciudades en Estados Unidos, México y Canadá, que durante varias semanas se convertirán en el centro del fútbol mundial. Para estas ciudades, ser sede de un mundial es un enorme orgullo, pero también un desafío gigantesco. Por un lado, reciben atención global, millones de visitantes y una exposición mediática que no se puede comprar con publicidad. Restaurantes llenos, hoteles al máximo, calles repletas de aficionados de todo el mundo. Durante el Mundial, estas ciudades literalmente se transforman, pero ser ciudad sede no es solo fiesta. Las autoridades locales deben invertir en seguridad, transporte, logística, limpieza y organización para estar a la altura de un evento de este tamaño. Muchos estadios se modernizan, se amplían o se adaptan para cumplir con los estándares de FIFA. Y aunque estas mejoras pueden dejar beneficios a largo plazo, también generan preguntas importantes. Porque mientras la ciudad se prepara para recibir al mundo, muchos de sus propios habitantes saben que probablemente no podrán entrar al estadio por el precio de las entradas. Eso crea una paradoja muy clara. El mundial llega a tu ciudad, pero no necesariamente llega para ti. Para algunos ciudadanos, el evento representa oportunidades económicas y empleo temporal. Para otros significa mucho tráfico en las calles, precios más altos y la sensación de que el espectáculo no está pensado para ellos. La ciudad de sede está en el centro de esta discusión, entre el beneficio económico, el orgullo de ser anfitriones y la frustración de ver cómo el fútbol se vuelve inaccesible. Y eso nos lleva a una pregunta clave que atraviesa todo este mundial. ¿Puede una ciudad celebrar un evento del pueblo cuando el pueblo no puede pagarlo? Entonces aquí está la realidad. Demandas de récord, fuerte presión sobre precios, precios altísimos, muchos fans fuera del evento. FIFA dice que lo reinvierten en el fútbol mundial. Fans dicen que esto rompe la esencia del mundial. ¿Y tú qué opinas? ¿Debe haber un límite a los precios en eventos deportivos? ¿O el mercado dicta lo que debe pasar? Dímelo aquí abajo. ¿Vas a intentar comprar entradas? ¿Crees que los precios son justos o un sinsentido? ¿Qué debería cambiar al FIFA? Comenta ahora. Si te gustó este análisis y quieres más contenido, recuerda compartir, darle like y por supuesto suscribirte. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.